Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maritza Mercado. Les doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Les agradezco que estén conmigo. Saben que el día de hoy traemos un tema bien interesante que son los cuidados paliativos. Para eso nos acompaña el licenciado en psicología Guillermo Torres Medina para explicarnos qué son, para qué enfermos están destinados. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Memo. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola. Y pues bueno, cuéntanos, Memo, ¿qué son los cuidados paliativos? Bien. Los cuidados paliativos son aquellos cuidados que están encaminados a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades que tienen el potencial de amenazar su vida. Esto se logra a través de una impecable evaluación y manejo del dolor y otros síntomas molestos a nivel físico, psicológico, espiritual y social, tanto del paciente como de su familia. Esa es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Si tratamos de entender un poquito más acerca de estos cuidados paliativos, necesitaremos ir un poquito al pasado con la matriarca de los cuidados paliativos, que es la doctora Cicely Saunders. Sí, es una mujer la que inició los cuidados paliativos modernos. Eso vale la pena rescatarlo mucho. Ella era una mujer de aristocracia. Su familia quería que estudiara administración y cosas por el estilo para que se hiciera cargo de los negocios de la familia. Ella no quería, ella quería ser enfermera. Total que le dijeron, o estudias esto o te despides de tu herencia. Y dijo, bueno, pues estudio administración y cosas por el estilo. Ya que fallecen sus papás y le dan la herencia, él dice, ahora sí, voy a ser enfermera, voy a dedicarme a lo que más quiero. Y como enfermera descubrió que había pacientes que estaban en fase final de vida y que no recibían la atención adecuada. Entonces empezó a especializar y se dio cuenta de que como enfermera tenía solamente un alcance y entonces decidió estudiar para ser doctora. Y entonces fue administradora, filósofa, enfermera, doctora, un chorro de carreras. Al final, ella se enamora dos veces, las dos veces de personas que estaban en una fase final de vida, ambos fallecen. Uno de ellos, al parecer, era un artista, no se dice quién, pero más o menos reconocido, que le deja una buena herencia. Y entonces ella crea el primer hospicio en Inglaterra, el primer hospicio moderno, que es el de San Christopher, creo, y a partir de ahí se crea la Escuela de Cuidados Paliativos de Cicely Saunders, que es la base del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos que hay en Inglaterra. De hecho, cuando hablamos de un referente a nivel mundial, ese instituto es el referente a nivel mundial. Entonces, ahora entendemos que los cuidados paliativos, al menos a como Cicely Saunders nos lo trata de hacer entender, es que tienen que estar llenos de amor, tienen que estar llenos de vocación y de dedicación para atender a aquellas personas que atraviesan estos problemas, principalmente en fase final de vida, pero también con personas que tienen enfermedades que los aseguradoras ahora le llaman catastróficas. Entonces, una muy buena lección de la doctora Cicely Saunders. Oye, Guillermo, bueno, y ahora que hablas de las enfermedades catastróficas, ¿para qué enfermedades, digo, ya lo dijiste con su nombre, pero exactamente para qué enfermedades se pueden manejar los cuidados paliativos? En realidad es para muchas, pero empecemos con las más obvias. De hecho, oncología, todos los tipos de cáncer son un espectro muy especial dentro de cuidados paliativos, tanto así que hay una sección especial dentro de cuidados paliativos para manejar todos los tipos de cáncer. Y después hay una sección en donde están todas el resto de enfermedades. Por ejemplo, todas las cardiopatías, neuropatías, eh, hepatopatías, nefropatías, es decir, neurología, cardiología, endocrinología, eh, nefrología, geriatría, y por ahí se me va alguna, no, son todas. Lo que pasa es que neurología, esa no la había dicho, neurología, era la que se me iba. Neurología se divide en varias, entre las que puede estar demencia, Parkinson, Alzheimer, evento vascular cerebral, ELA. Entonces, neurología sería como que la segunda en importancia,
después de oncología, porque oncología, pues ya sabemos, hay diferentes tipos de tumores y neurología sería la que le seguía, ya luego todas las demás. De esto vale la pena decirlo, que está así como que la sección de oncología y luego todas las demás, pero en la práctica nos damos cuenta que cardiología, endocrinología por aquello de la diabetes y nefrología por la insuficiencia renal crónica, esas tres enfermedades simplemente son cada una es más del doble que oncología en cuanto a pacientes. Entonces estaríamos teniendo como 6 veces más pacientes en esas tres enfermedades que lo que se ve en toda oncología. A pesar de que oncología tiene su propia rama dentro de cuidados paliativos. Ahora, estas serían las enfermedades crónico-degenerativas más comunes, pero también nos podemos encontrar con traumas cerebrales que pudieran pasar por una fase final de vida, o una que no estaría en fase final de vida, pero que sí afecta negativamente la calidad de vida de las personas, oftalmología, es decir, aquellas personas que llegan a tener algún accidente y que pierden la vista. Entonces afecta negativamente su calidad de vida y no necesitan cuidados paliativos porque estén atravesando una fase final de vida, más bien necesitan soporte de cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida. Oye, Memo, se me vienen mil preguntas a la cabeza, pero se me hace que eso lo vamos a tener que dejar para otra entrevista porque pues entran muchos temas, entra pues a lo mejor las decisiones difíciles que hay que tomar al final de la vida, entra a lo mejor cómo dar la noticia, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en cuidados paliativos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se puede vivir con los cuidados paliativos? Híjole, esa es una pregunta bastante interesante porque una de las reglas que tenemos en cuidados paliativos es nunca decir la fecha de muerte, por una muy simple y sencilla razón. No sabemos. No somos Dios, no tenemos ese poder para decidir cuándo las personas van a morir. Lo que sí tenemos es estadística. Y, por ejemplo, podemos decir que un paciente con cáncer en etapa 4 tiene un porcentaje de probabilidad de sobrevida menor al 35% dentro de los 5 siguientes años, ¿sí? Eso quiere decir que en menos de 5 años esta persona va a fallecer en los cánceres en general, pero ya si nos vamos a tipos de cánceres muy particulares, no es lo mismo cáncer de mama que si ya hablamos de una fase final de vida, sí pudieran ser entre 5 y 8 años, pero si hablamos de cáncer de páncreas, de piel, que son cánceres regularmente más agresivos, la media o la estadística estaría muchísimo más corta, de hecho alrededor de 1 año y medio, 2 años, ¿sí? Ahora, si hablamos de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, que son las neurológicas, eh, estaríamos hablando quizás de enfermedades de largo plazo, como la demencia senil o el llegar a la fase de, ¿cómo decirlo?, de edad adulta, vejez geriátrica, con ancianos débiles y con diferentes tipos de patologías que se pudieran presentar. Ahí estaríamos hablando de una sobrevida que pudiera rondar entre los 10 a 15 años, pero con una calidad de vida muy, muy deteriorada y que cada vez se pone peor de deteriorada. Eh, es ahí cuando los familiares empiezan a hablarle a Dios y a decirle, ya llévatelo porque está sufriendo mucho. Y la verdad es que sí está sufriendo el paciente, pero también está sufriendo la familia porque es una, ¿cómo decirlo? Larga espera para lo inevitable y que tiene muchas problemáticas alrededor. Y cuando hablamos de cardiopatías, de endocrinopatías, como pudiera ser la diabetes o la insuficiencia renal crónica en neurología, va a depender un poquito. Las cardiopatías, cuando ya es necesario un trasplante de corazón, porque si no la persona se nos muere, pues estamos hablando de un promedio de 5 años, más o menos. En diabetes sí hablaríamos a lo mejor alrededor de los 15 años, en insuficiencia renal crónica unos 10 años, dependiendo de cómo los tratamientos puedan ayudar a los pacientes antes de que lleguen a donación y trasplante de órganos. Si llegan a donación y trasplante de órganos, eso les puede dar una nueva vida.
Bueno, y me regreso tantito a neurología, porque si hablamos de trauma cráneoencefálico, pues ese es muy volátil. De hecho, sí conocemos personas que pudieran recuperarse de comas profundos, pero también conocemos personas que con una lesión cerebral relativamente pequeña, luego se nos complican mucho y en el corto plazo se nos pueden ir. Entonces, a lo que quiero llegar es que dar una estadística general de cuánto tiempo podemos estar utilizando cuidados paliativos en una fase final de vida no es posible porque sinceramente no sabemos. Y lo segundo es que depende de cada enfermedad y cada enfermedad tiene estadísticas. Lo normal en donde está el 80% de la población es más o menos lo que yo estaba hablando. Hay un 10% que dura menos de esas estadísticas, que se nos van muchísimo antes, y hay un 10% que dura más. De hecho, este 10% que dura más es al que le hacen mucha publicidad. Y bueno, dentro de ese 10% habrá un 1% que le dicen, oye, tú ya estás en fase final de vida y duraron no años, décadas vivos. De hecho, yo tuve un amigo que en el 89 le diagnosticaron fase final de vida por SIDA y vino falleciendo hasta el 2007, casi 20 años después. Tuvo una larga y muy próspera vida, la verdad, y le fue muy bien y ayudó a muchas personas. Lo que son las cosas. Por eso pensar en que vamos a tener una historia acerca de cuánto tiempo va a durar una persona en cuidados paliativos es muy volátil, es muy variable. Aunque sepamos estadística, resulta muy aventurado dar este tipo de información a un paciente en lo particular, porque luego se lo puede tomar en serio y va a decir, bueno, yo no me muero hasta dentro de tantos días o tantos meses o tantos años. Lo que sí nos queda claro es que cuando ya estamos en lo que diagnosticamos una fase final de vida, es decir, que los tratamientos médicos ya no tienen la capacidad para ayudar a curar al paciente porque la enfermedad ya avanzó de tal manera que los medicamentos en las dosis necesarias o en las dosis recomendadas para las personas ya no hacen efecto, este, es cuando ya hablamos de una fase final de vida y esa fase final de vida, la mayoría de los programas nacionales de cuidados paliativos alrededor del mundo, ya hablo principalmente de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japón, que sería como que la punta de lanza de todo esto, nos hablan alrededor de 6 meses a 1 año y medio en esa fase final de vida. Pero vuelvo a insistir, depende mucho del paciente, de las ganas que tenga de vivir y va a haber quienes fallezcan antes de tiempo y va a haber quienes fallezcan después, como en el caso de mi amigo. De los que fallecieron antes, me acuerdo mucho de una paciente que tenía una enfermedad que se llama sepsis, que es una infección generalizada en todo el cuerpo. Es como cuando uno se hace una cortadita en el dedo y se hace una infección. Bueno, imaginemos esa infección, pero en todo el cuerpo. Aparte ya tenía problemas de diabetes, problemas cardíacos, y entonces los médicos decían, pues le quedan 6 meses de vida. Esa sepsis se complicó mucho en una pierna, y entonces dijeron los médicos, si no le amputamos la pierna, esta mujer se nos muere en 3 semanas. Entonces era amputarle la pierna y que durara 6 meses o no amputarle la pierna y que durara 3 semanas. Y le preguntaron a la paciente y la paciente a los médicos decía, lo que ustedes quieran. Cuando yo me acercaba con ella, ella me decía, no dejes que me amputen la pierna porque yo quiero vivir, aunque sea mis 3 semanas, de pie, cuidando mis plantas, mis pajaritos, mis animalitos. Quiero poder regar mi jardín. Y esto yo se lo hice saber a los médicos, pero lamentablemente el tiempo se nos vino en contra. Eh, por ahí se desocupó un quirófano y los médicos decidieron operarla porque ella a los médicos les había dicho eso. Y pues bueno, tenemos que tomar eso también en cuenta. Y algo que supuestamente iba a darle 6 meses de vida, la verdad es que la señora duró 3 días y falleció. ¿Sí? Entonces, así como tenemos el caso de mi amigo que se fue casi 2 décadas después, tenemos el caso de esta señora que se nos fue a los 3 días de un tratamiento que pretendía alargarle su vida. Por eso vuelvo a insistir, dar una fecha es muy, muy aventurado, no se puede.
Lo que sí se puede hacer es decir, oye, tienes vida ahorita, tienes la oportunidad de hacer cosas con tu vida. Todavía no es el momento final. ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Y este es un cambio de paradigma muy interesante porque los mismos pacientes llegan a decir, pues más allá de la estadística de cuándo voy a morir o cuándo no, es cierto, ahorita tengo tiempo. Y este tiempo que tengo, ¿qué puedo hacer con él? Eso es algo que yo he visto mucho con mis pacientes y me acuerdo mucho de mi primer caso de cuidados paliativos porque ese fue muy marcante. Era un señor alto, casi 2 metros de alto, de esos regios fuertes, flaco, correoso, de sombrero y bota, bigotón, de voz fuerte, maldiciendo como él solo. Y me acuerdo mucho que él tenía, pero un montón de problemas con la esposa, con los hijos, con el nieto, con la mamá, con los hermanos, con los compañeros del trabajo, con los amigos del fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Y yo, pues uno por uno, porque todos juntos no vamos a poder. Y empezamos uno por uno. Me acuerdo que el primero que resolvimos fue el del nieto. Él decía, es que mi nieto me tiene miedo, no juega conmigo. Y yo quiero jugar con mi nieto, quiero demostrarle todo mi amor a mi nieto. Y entonces hicimos algo bien sencillo. Compramos una bolsita de juguetes en un mercadito, de esas que tienen una varita que cuando la quiebras brilla. Entonces apagamos los focos de la habitación, quebramos la varita, le hablamos al nieto y el nieto viene emocionado de los juguetes y quiere jugar con el abuelito. Bueno, al principio él quería los juguetes y llevárselos. Y el abuelito le dice, no, o juegas conmigo o no hay juguetes. Y el nieto decidió quedarse a jugar. Este, y el señor, pero feliz. Él estaba ya postrado en cama con grandes dolores y me acuerdo que veía cómo el nieto brincaba por la cama de un lado a otro y el señor sí, exactamente con cara de dolor. Este, y le digo al señor, ¿quiere que baje a su nieto? Y a maldiciones me dijo que no, que él se quería quedar con su nieto en la cama y él estaba disfrutando ese momento. Muy válido. Ya luego fueron los hijos, fue la mamá, fueron los compañeros de trabajo, fueron los amigos de varias asociaciones donde él estaba. Nos quedaba nada más pendiente la esposa. En el caso de la esposa era muy particular. No es que tuviera problemas con la esposa. Lo que pasa es que él se había casado primero con otra persona, pero no duró el matrimonio ni siquiera una semana. De hecho, él, en vez de tramitar la anulación religiosa, simplemente lo dejó así, porque la verdad sí podía y tenía razones para la anulación religiosa. O sea, no habían consumado el matrimonio ni nada por el estilo. De hecho, esa semana ni siquiera vivieron juntos. O sea, fue muy extraño. Y entonces, pues no lo tramitó y así se quedó. Y luego se junta con la que es su esposa, a la que amaba de toda la vida, y dice, bueno, es que yo quiero darle el gusto a mi esposa de casarnos por la iglesia. Y yo conozco muchos sacerdotes y le estuve pidiendo a varios amigos sacerdotes que hicieran eso o que cuando menos les dieran la bendición y todos decían, no se puede, no se puede, no se puede. Hasta que finalmente, y me acuerdo mucho que los médicos a mí me decían, él ya está en una fase final de vida, él nada más nos va a durar 3 meses, lo que puedas hacer con él en esos 3 meses es ganancia. Y sí, en 3 meses yo hice gran parte de mi trabajo, pero ya al final el señor no se iba y no se iba y pasaron 4 meses y ya íbamos en 4 meses y medio y el señor seguía que quería casarse por la iglesia. Finalmente los hijos fueron a una iglesia lejos de su casa, ahí encontraron un sacerdote, le platicaron todo, un domingo a las 10 de la noche, o 8 de la noche, perdón, porque el sacerdote dijo, yo tengo una misa a las 9, termino a las 10, entonces después de esa misa voy a casa de ustedes. Y así le hizo, el sacerdote llegó casi a las 12 de la noche y dice, bueno, ¿dónde están los jóvenes que se quieren casar? Los casa, yo no sé cómo hizo eso, la verdad, no tengo la más remota idea, pero los casó el domingo empezó a las 12, terminó el lunes como a las 2 de la mañana, algo así. Le dice, puede besar a la novia, se besan, se acuestan un rato, ellos solos, y para las 3:30, 4 de la mañana del lunes, el señor fallece. ¿Sí?
por eso vuelvo a insistir que más allá de hablar de tiempo de finalización, lo que creo que es más importante es hablar de aprovechar la vida, de darle, como dice Víctor Frank, sentido y significado a lo que estamos haciendo para que no sea la cantidad de tiempo, sino la calidad de vida lo que nos va a dar esa plenitud. Y entonces cuando tenemos pacientes como este señor que se involucran con su tratamiento, que incluso son capaces de superar su propio dolor y sufrimiento, wow, tenemos algo maravilloso entre manos. ¿Cómo ves? Oye, Memo, está increíble tu trabajo. Y es que sí, como lo dices, de la muerte hay poco que decir, pero de la vida hay mucho que decir. Entonces, Memo, ay, nos quedamos con muchas preguntas, pero hablabas que, digo, tú das acompañamiento. ¿Dónde te podemos encontrar si alguien se quiere poner en contacto contigo? Muy bien. Yo pueden encontrarme de dos maneras. Una es mi página en internet, que es guillermotorres.com.mx. Y la otra es en Facebook, es Guillermo Torres MX. Está muy fácil. Este, en cualquiera de esas dos formas me pueden encontrar. Y pues bueno, ahí platicaremos acerca de en qué puedo ayudar si tienen alguna necesidad en este sentido. Oye, bueno, nos despedimos nosotros por el día de hoy. Guillermo, no sé si quieras agregar algo más ya para cerrar. Una cosa, anteriormente hablábamos mucho y en tanatología se habla mucho acerca de calidad de muerte o morir bien. Ese término creo que hay que quitarlo, está incorrecto. De hecho es vivir plenamente hasta el último segundo de vida, ¿sí? La muerte no sabemos cómo sea, no sabemos qué hay más allá. Los que somos espirituales, religiosos o creemos en la trascendencia, tenemos algunas creencias acerca de qué pudiera ser, pero no sabemos exactamente. Entonces, lo que sí nos toca es calidad de vida hasta el último segundo. Yo creo que se le da mucho mejor sentido a la tanatología y a los cuidados paliativos. Te agradezco, Memo, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran aquí estoy. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos la siguiente semana en una sección más de Aprendiendo con. Gracias.